La narración del Hijo Pródigo es una de las más impactantes y reconocidas dentro de la Biblia, un relato que ha trascendido épocas y que aún hoy toca el corazón tanto de los creyentes como de quienes buscan comprender el sentido profundo del amor, el perdón y la restauración. Pero, ¿qué tiene esta historia que la hace tan poderosa? ¿Por qué después de más de 2 milenios sigue siendo tan actual? Eso es lo que descubriremos juntos en este viaje. Imagina por un momento que escuchas esta enseñanza por primera vez. Estás en medio de una multitud expectante, rodeando a Jesús, con el corazón abierto para recibir cada palabra. De pronto, Él comienza a relatar una historia que captura tu atención de inmediato. Habla de un joven que, impulsado por la soberbia y el deseo de independencia, decide abandonar la seguridad de su hogar y lanzarse a una vida de placeres y excesos. Es un relato cercano, humano, en el que cualquiera puede verse reflejado, porque todos en algún momento hemos tomado decisiones parecidas. La lección del Hijo Pródigo no se limita a un joven que se pierde y vuelve, es, en esencia, la representación de todos nosotros. Es un espejo que revela nuestras luchas internas, nuestros anhelos más profundos y también nuestras caídas más dolorosas. Pero en el centro de todo brilla la esperanza. No es únicamente la historia de un hijo descarriado, sino la de un padre que, con amor infinito, lo espera con paciencia y brazos abiertos. En este recorrido iremos desglosando cada etapa, desde la decisión del hijo de marcharse hasta su regreso inesperado. Veremos cómo este relato muestra aspectos de la naturaleza humana, de la gracia divina y de nuestra necesidad de reconciliación. Prepárate para adentrarte en una de las enseñanzas más conmovedoras de Jesús. No es un simple relato antiguo, sino una guía eterna que sigue arrojando luz sobre nuestras dudas y desafíos actuales. El camino del Hijo Pródigo, el gran desvío. Pensemos en el joven de esta historia, lleno de energía, convencido de que el mundo es suyo, con esa arrogancia juvenil que muchos hemos sentido. Vive en la casa de su padre, un lugar donde no le falta nada, donde siempre hay amor y protección. Pero llega un momento en que esa seguridad comienza a parecerle una cárcel, y el deseo de lo desconocido arde dentro de él como un fuego. Entonces toma la decisión que marcará su destino. Se acerca a su padre, y en un acto osado y hasta irrespetuoso, le pide su parte de la herencia. En otras palabras, le dice, quiero lo que me toca, y lo quiero ahora. Es un gesto de independencia, pero también de ruptura. Una impaciencia que revela su falta de madurez. Visualicemos la escena. El padre, un hombre sabio y paciente, escucha sin interrumpirlo. Podría negarse, podría advertirle que aún no está preparado, pero no lo hace. En su lugar, concede su petición. Este es uno de los primeros gestos de amor en la parábola. El padre deja que su hijo aprenda por sí mismo, no por desinterés, sino porque sabe que hay lecciones que solo la experiencia enseña. Así, el hijo pródigo parte lleno de entusiasmo, con dinero en mano y la ilusión de sentirse libre, creyendo que el mundo le pertenece. Pero allí empieza su caída, su gran error. En su inmadurez, confunde la libertad con el libertinaje y se sumerge en una vida de excesos, sin detenerse a pensar en las consecuencias. Hagamos una pausa y reflexionemos. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos actuado de la misma manera, dejándonos llevar por la emoción del instante, creyendo con certeza que tomábamos la mejor decisión, para luego descubrir que en realidad caímos en un engaño? La historia del Hijo Pródigo no es únicamente la de un muchacho que se pierde, es también la representación de cada uno de nosotros cuando permitimos que los deseos nos dominen sin considerar lo que verdaderamente tiene valor. En este punto, el Hijo Pródigo se convierte en un espejo claro de lo que sucede cuando nos alejamos de nuestros principios y colocamos el placer pasajero por encima de la sabiduría que solo el tiempo y la experiencia ofrecen. Él cree tener todo bajo control, pero no alcanza a ver que camina hacia un precipicio. Lo inevitable ocurre, la riqueza se esfuma, los amigos que lo acompañaban en la abundancia desaparecen y queda solo, en tierra extraña, sin apoyo ni recursos. Ha tocado fondo, y justo en ese instante de desesperación, empieza a reconocer lo que realmente perdió. Antes de continuar, conviene detenernos. El Hijo Pródigo ha hecho lo que muchos de nosotros hemos hecho en algún momento,
buscar la plenitud en lugares equivocados. Aunque su trayecto aún no concluye, los frutos de sus elecciones ya se revelan con crudeza. Este episodio es un recordatorio firme de que nuestras decisiones tienen peso y que apartarnos de lo esencial puede conducirnos a caminos oscuros. Con el hijo pródigo sumido en la desesperanza, nos detenemos a pensar en su recorrido. Pero la narración no se detiene allí. Lo que sigue es igual de revelador: la caída y el despertar, el instante donde la verdad se impone. Tras malgastar sin medida y disfrutar de la euforia efímera, la realidad lo golpea con crudeza. El dinero se ha desvanecido, los supuestos amigos se marcharon, y aquel joven que creyó dominarlo todo ahora se encuentra en la más absoluta miseria. Imaginemos su sentir: no solo perdió bienes materiales, también su dignidad y su identidad. Está lejos de casa, sin el abrazo de su padre, y se ve obligado a aceptar lo impensable: cuidar cerdos, una tarea humillante dentro de su cultura. Incluso llega a envidiar la comida de los animales. Es una imagen desgarradora, un reflejo de cómo la vida puede torcerse cuando nos alejamos de lo que realmente importa. Y sin embargo, en medio de tanta aflicción surge algo inesperado. El hijo pródigo tiene un momento de lucidez. Entiende que hasta los siervos de la casa de su padre viven mejor que él. Y es allí donde se revela uno de los rasgos más profundos de esta parábola: la capacidad humana de reconocer los errores. En su angustia, comienza a examinar las decisiones que lo llevaron a esa situación y, lo más importante, toma la determinación de cambiar. Ahora pensemos: ¿cuántas veces hemos estado en circunstancias que parecían no tener salida, para luego descubrir que la solución estaba en nuestras propias manos? Es sencillo perderse, es fácil elegir mal cuando el orgullo o el deseo nos ciegan, pero lo verdaderamente valiente es aceptar la equivocación y escoger un nuevo rumbo. El hijo pródigo no solo reconoce su error, también decide regresar a su padre. Aunque sabe que no merece ser recibido como antes, está dispuesto a aceptar cualquier condición, incluso ser tratado como un siervo, con tal de volver a casa. Y es en este punto donde el relato comienza a transformarse de una forma inesperada. En medio de la humildad y el reconocimiento de su propia fragilidad, el hijo pródigo inicia su verdadero camino de retorno. Aunque aún está lejos de su hogar, ese primer paso ya significa un movimiento hacia la redención, un gesto que cualquiera de nosotros puede dar cuando se siente extraviado. Antes de avanzar con lo que sucede en su regreso, vale la pena detenernos en la fuerza de este instante. Nos recuerda que, sin importar qué tan lejos nos hayamos desviado, siempre existe la posibilidad de volver, de corregir la ruta, de rescatar lo esencial. También es una invitación a mirar nuestra propia vida y preguntarnos: ¿estamos caminando en la dirección correcta o es hora de regresar a lo que realmente importa? Mientras el hijo pródigo avanza en su retorno, también nosotros somos llamados a reflexionar. Hay algo en nuestra vida que necesita ser restaurado, un camino al que debemos volver, porque lo que viene después en esta parábola es una de las pruebas más grandes de que, pese a nuestras equivocaciones, siempre hay un lugar preparado para nosotros en casa. El regreso comienza, el sendero de la humildad. Imagina la escena: aquel joven que partió seguro de sí mismo, convencido de que el mundo le pertenecía, vuelve ahora con el rostro cansado, los pies descalzos y el corazón cargado de incertidumbre. Cada paso hacia la casa paterna está lleno de arrepentimiento, pero también sostenido por una pequeña chispa de esperanza. Piensa en lo que ocupa su mente, no sabe cómo será recibido, ignora si su padre lo aceptará o lo rechazará por sus errores. Está dispuesto a cualquier cosa, incluso a ser tratado como un siervo, porque cree que no merece nada más. Y aquí sucede el giro más sorprendente. Cuando todavía está a lo lejos, su padre lo reconoce. No espera que llegue hasta la entrada, no exige explicaciones ni penitencias. En lugar de eso, corre hacia él, lo abraza y lo cubre de besos. Es una imagen que trasciende cualquier noción de justicia humana y nos introduce en algo mucho mayor: la gracia. Imagina lo que siente el hijo en ese momento: alivio, incredulidad, gratitud que desborda. Y no solo es acogido, su padre manda traer el mejor manto, un anillo para su mano y sandalias para sus pies, y como si fuera poco, ordena preparar un banquete en su honor.
Es como si el pasado quedara borrado en un instante y lo único que contara fuera el regreso de su hijo. Este es uno de los fragmentos más conmovedores de toda la parábola y nos deja una lección radiante sobre el amor sin condiciones. El Padre representa a Dios, siempre dispuesto a recibirnos sin importar qué tan lejos nos hayamos apartado. No hay reproches ni condena, solo alegría, porque el hijo que estaba perdido ha sido hallado. Ahora pensemos en nosotros. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras fallas nos alejaron tanto que ya no había forma de volver? ¿Cuántas veces pensamos que nuestras acciones nos separaron para siempre de lo bueno? Esta historia nos recuerda que siempre existe un regreso posible, que nunca es tarde y que alguien nos espera con los brazos abiertos. Es en este acto de perdón y restauración donde brilla una de las lecciones más poderosas de esta parábola. El amor verdadero no guarda rencor ni lleva cuentas de los errores. El amor genuino celebra el retorno, celebra la nueva oportunidad, celebra el inicio de una vida renovada. Y es justamente eso lo que hace que esta parábola sea tan universal y tan vigente, incluso en nuestro tiempo. Mientras seguimos adentrándonos en ella, pensemos en cómo este amor sin condiciones puede transformar nuestra propia vida. ¿De qué manera podríamos nosotros en nuestras relaciones reflejar esa misma gracia y compasión? Porque al final, todos llevamos dentro algo del hijo pródigo, ese anhelo de hallar un lugar donde se nos reciba sin requisitos, donde se nos ame sin reservas. Y lo asombroso es que ese lugar existe, y está mucho más cerca de lo que solemos imaginar. La historia podría cerrarse aquí, con una celebración, un banquete y un final feliz, pero no es así. El regreso del hijo pródigo también despierta otras emociones y conflictos que no debemos pasar por alto. El hermano mayor, una lección inesperada. Hasta ahora hemos recorrido el camino del hijo pródigo, su partida, su caída y su regreso glorioso. Pero la parábola no concluye con la alegría del reencuentro. Aquí surge la figura del hermano mayor y su reacción añade una profundidad sorprendente al relato. Pensemos en él. Permaneció en casa durante todo ese tiempo, trabajando con esfuerzo, obedeciendo y cumpliendo con lo que se esperaba. Mientras su hermano desperdiciaba la herencia en una vida desordenada, él se mantenía firme junto a su padre, fiel a sus responsabilidades. Y ahora, al escuchar la música y las danzas, al descubrir que su hermano ha vuelto y que su padre mandó matar el becerro más gordo para festejarlo, siente que algo dentro de él se quiebra. El hermano mayor se niega a entrar en la fiesta. Está herido, indignado, convencido de que lo que ocurre es una injusticia. En su interior resuena la misma pregunta: ¿cómo puede ser que después de malgastar todo y provocar dolor, ahora sea recibido con honores? ¿Dónde está la justicia en todo esto? Ese sentimiento es más común de lo que pensamos. ¿Cuántas veces hemos sentido rencor al ver que alguien a quien consideramos indigno recibe perdón o una nueva oportunidad? El hermano mayor representa esa parte de nosotros que lucha contra la gracia, esa voz interior que exige justicia bajo nuestras propias reglas. Y es entonces cuando el Padre vuelve a aparecer, mostrando otra vez su amor y su sabiduría. No reprende al hijo mayor, sino que sale a su encuentro. Lo escucha, comprende su dolor y con ternura, pero también con firmeza, le recuerda algo esencial: hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Este momento es de gran fuerza, porque el padre no minimiza los sentimientos del hijo mayor. No lo acusa de estar equivocado, sino que lo invita a mirar la situación desde otra perspectiva, la del amor sin condiciones. Le recuerda que el regreso de su hermano no es causa de resentimiento, sino de gozo, porque se trata de restauración y reconciliación. De esta escena brota una enseñanza clave. La parábola no se centra únicamente en el hijo que se marchó y volvió, sino también en el hijo que permaneció en casa. Nos muestra que incluso en la obediencia, podemos tener dificultades para aceptar el perdón y la misericordia que otros reciben, sobre todo cuando creemos que no lo merecen. El relato termina en este punto, dejando abierta una interrogante. ¿Entró finalmente el hermano mayor a la celebración? No lo sabemos, y precisamente esa falta de respuesta es intencional. Nos invita a reflexionar: si hubiéramos estado en su lugar, ¿qué habríamos hecho?
nos habríamos quedado enojados o habríamos entrado para celebrar el regreso y la restauración de nuestro hermano. Y con esto la parábola del hijo pródigo deja de ser únicamente un relato para convertirse en un espejo donde se reflejan nuestras batallas más profundas, el orgullo, el rencor y la necesidad de perdonar. Al cerrar esta parte quiero invitarte a pensar en tu propia vida. ¿Hay alguien a quien aún debas perdonar? ¿Te has sentido alguna vez como el hermano mayor, luchando con la idea de la gracia? Esta historia nos recuerda que siempre hay espacio para la reconciliación y que nunca falta motivo para alegrarse cuando alguien regresa al hogar. La enseñanza del hijo pródigo está llena de verdades que permanecen vigentes. Aquí te comparto algunas de las más destacadas. 1. El poder del arrepentimiento. Una de las lecciones más claras es que nunca es tarde para reconocer los errores y decidir volver. El hijo pródigo, después de perderlo todo, recapacitó y tomó la decisión de regresar a su padre. Esto nos muestra que, sin importar qué tan lejos nos hayamos apartado, siempre existe la oportunidad de retornar y buscar la reconciliación. 2. La gracia y el perdón, sin condiciones. El Padre representa la gracia divina, ilimitada y sin exigencias. A pesar de lo que su Hijo había hecho, lo recibe con ternura y sin reproches. Este gesto nos recuerda que el perdón verdadero no lleva cuentas del pasado y que siempre hay espacio para restaurar lo que parecía perdido. 3. La tentación y las consecuencias del alejamiento. El hijo pródigo pensó que la libertad consistía en hacer lo que quisiera, sin límites, pero pronto descubrió que sus decisiones lo llevaron al sufrimiento. Es una lección que resalta la importancia de actuar con sabiduría, entendiendo que nuestras elecciones siempre tienen consecuencias y que apartarnos de lo correcto puede llevarnos a la ruina. 4. El valor de la humildad. Cuando el hijo pródigo toca fondo, su orgullo se derrumba y surge la humildad. Esa humildad lo impulsa a volver y pedir perdón. La parábola nos enseña que solo con humildad se abren las puertas hacia la reconciliación y el crecimiento auténtico. 5. La lucha con el resentimiento y el orgullo. A través del hermano mayor, vemos cómo el rencor y el orgullo pueden impedirnos gozar de la alegría del perdón. Su incapacidad de comprender la gracia de su Padre lo aparta de la celebración. Es una advertencia contra dejar que el orgullo nos separe de la compasión. 6. La alegría de la reconciliación. El banquete que organiza el Padre refleja la importancia de celebrar el retorno de quien estaba perdido. La reconciliación no solo transforma a la persona que vuelve, sino que llena de gozo a toda la comunidad. 7. El valor de los lazos familiares. Esta parábola también resalta la fuerza de la familia. Nos recuerda que, aunque existan errores y conflictos, el amor y el perdón tienen la capacidad de sanar y sostener lo que parecía roto. Cada una de estas enseñanzas nos ofrece una guía práctica y valiosa para vivir con más compasión, humildad y sabiduría. La historia del hijo pródigo no es un relato antiguo olvidado, es una guía viva, llena de lecciones que siguen iluminando nuestro presente.